tardes. Estimado público, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta vez en una actividad conjunta de los amigos de habla hispana de la Universidad de Tel Aviv y la Fundación para la Difusión de la Cultura Uruguaya. Como es de costumbre, les recuerdo por favor apagar los celulares. Permítanme saludar en primera instancia al embajador del Uruguay, don Bernardo Graiber, y su encantadora esposa, Karen, que enaltecen con su presencia esta velada. El tema que nos congrega hoy, la actualidad de la Shoah, del antisemitismo tradicional y racismo, a la judeofobia antisionista, es de suma importancia en las circunstancias que vivimos y conocemos. Las fuerzas y prejuicios que amenazaron y continúan amenazando a nuestro pueblo no han desaparecido, por el contrario, han resurgido con nuevos rostros y los mismos peligros. Frente a ellos, no podemos ser indiferentes. Son parte de nuestra memoria colectiva y de nuestros desafíos. Para hablar de estos temas, de los orígenes del antisemitismo y de su expresión moderna, hemos invitado a dos distinguidos expositores, Gabriel Vilensky y Graciela Vendror. Nuestro primer disertante, Gabriel Vilensky, es autor del libro 6 millones de crucifixiones, cómo las enseñanzas antisemitas en el cristianismo allanaron el camino al Holocausto. Gabriel es un veterano ingeniero de la industria de la computación y fue uno de los fundadores de una empresa de software que desarrolló programas muy exitosos a nivel internacional y ganadora de varios premios importantes. Aprovechando su experiencia tecnológica, Gabriel se embarcó en un proyecto de investigación metódica y exhaustiva que le tomó varios años sobre el origen del odio de los perpetradores del genocidio nazi. El fruto de ese trabajo es el libro en inglés 6 Million Crucifixions, que salió a la luz hace muy poco tiempo. Nuestra segunda disertadora es la doctora Graciela Vendror, conocida investigadora de esta universidad en el Instituto Stefan Roth para el estudio del antisemitismo y el racismo. Graciela es además docente en la Universidad de Haifa, directora del Instituto Moreshet, memorial a nombre de Mordechai Angelevich para el estudio del Holocausto. Entre los varios libros suyos publicados se encuentran en español Católicos, nazis y judíos, en la Argentina en los tiempos del Tercer Reich, y La Iglesia ante el Holocausto, España y América Latina, 1933 a 1945. Al final de ambas disertaciones, el público tendrá oportunidad de hacer preguntas a los disertantes. Dejo con ustedes a Gabriel Vilensky. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Como decía ahí en la introducción, yo no soy un académico tradicional, lo cual puede llegar a ser más interesante en la charla de hoy porque la forma que yo abordé el tema que vamos a hablar hoy es desde el punto de vista de una persona común y corriente, si se quiere, no un académico tradicional. El libro que yo escribí no es tan denso de pronto como un libro académico tradicional, y la intención de hacerlo de esa forma fue para que la gente no académica, la gente que no es experta en la materia pueda entender y pueda disfrutar entre comillas, del material.
el tema que vamos a discutir hoy, del que vamos a hablar hoy, es importante porque yo creo que la mayoría de las personas no tienen realmente muy claro, tal vez, por qué los alemanes y sus ayudantes odiaban tanto a los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la mayoría de las personas, y esto me incluía a mí hasta no hace mucho tiempo, sabían de la propaganda nazi, sabían del antisemitismo prevalente en Alemania en los años 30 y por supuesto durante la guerra, pero no necesariamente de dónde provenía este odio, de dónde venía esta manifestación realmente casi viral, si se quiere. Yo durante muchos años, desde que era adolescente, estaba siempre intrigado por esta pregunta. Siempre me preguntaba, ¿cómo era posible? ¿Por qué los alemanes odiaban tanto? ¿Qué fue lo que les motivó a odiar de esa manera y actuar de la manera que actuaron? Por más libros que había leído, no me satisfacía, porque los libros en general trataban sobre el indoctrinamiento de los alemanes, de los nazis, en la población alemana, así como en otros países. Y ese indoctrinamiento era racial y era pseudocientífico. Pero yo me hacía la pregunta, bueno, por más propaganda que hicieran los alemanes, ¿cómo era posible que los alemanes llegaran a odiar de esa forma? Porque yo puedo hacer propaganda y puedo decirles a todos ustedes que los suecos o los húngaros o lo que fuera son los culpables de todos los problemas del mundo, que están conspirando para tomar posesión de la economía global, que son hijos del diablo, toda clase de cosas les puedo decir, se lo puedo decir por una década, y eso no los va a motivar a ustedes a odiar a los suecos o húngaros o lo que fuera, al punto de hacer lo que hicieron los alemanes. Entonces, tenía que ver algo más. Cuando finalmente comprendí qué es lo que estaba detrás de ese indoctrinamiento, fue lo que me motivó básicamente para escribir el libro, y espero que lo que hablemos hoy les ayude a ustedes también, a aquellas personas aquí que no sepan, les ayude a comprender qué fue lo que estuvo tras esa motivación. Básicamente, cuando Hitler llegó al poder en 1933, ya la población alemana estaba preparada para recibir su mensaje. Cuando él comenzó, bueno, antes del 33, cuando él comenzó con sus discursos políticos, cuando intentó convencer a la población de que los judíos eran los culpables de todos los problemas del mundo, la gente ya estaba lista para escuchar esto. Ya estaba lista porque ellos habían estado escuchando de parte de sus maestros, de parte de sus padres, de los miembros del clero y de otros, que los judíos eran efectivamente culpables de todos los problemas del mundo. Lo habían escuchado desde siempre, de hecho, por muchas y muchas generaciones. Esta transmisión de odio y de culpabilidad, la acusación de culpabilidad a los judíos, precede a los alemanes por centurias. Entonces, cuando los nazis comenzaron con su mensaje antisemita, la gente ya estaba predispuesta a escuchar cualquier mensaje de odio que se adaptara al mensaje que ya tenían incorporado en su mente. Entonces, vamos a hablar brevemente de cuáles fueron los antecedentes históricos. Cuando murió Jesús, en el año 33, sus seguidores se rehusaron a aceptar que había muerto. Sus seguidores eran una pequeña secta, que en ese momento era simplemente un subgrupo dentro del judaísmo. Y ellos se negaron a aceptar que había muerto, no podían comprender cómo era posible que haya tenido ese fin. Después de unos días, después de su muerte, comenzaron a investigar y comenzaron a leer en el Antiguo Testamento, que por supuesto era lo único que existía en ese momento, y empezaron a encontrar ciertos patrones, empezaron a encontrar cosas que ellos empezaron a ver como si fueran profecías. Todas estas cosas se fueron empezando a incorporar en explicaciones que se compartían alrededor de una mesa, y toda esta gente empezaba de esta forma a comprender, o ellos creían que comprendían qué es lo que había sucedido basado en lo que aparentaban ser profecías en el Antiguo Testamento.